Hola a todos, este es nuestro programa Libro de Daniel, una luz para nuestros días. Hoy en este día, continuando con nuestra serie de estudio del libro profético de Daniel, te invitamos a hacer una pequeña oración y en todo el material que te estamos presentando de nuestra serie El libro de Daniel, te invitamos igual a hacer una oración, a pedir a Dios que te dé iluminación igual que a nosotros. Así que acompáñanos, por favor. Querido Dios, te damos gracias por este día. Acompáñanos, Señor, para que todos aquellos que nos puedan ver, sea tu Espíritu Santo dirigiéndolos, Señor, a la luz de la verdad, que es Cristo. Gracias por esta compañía que nos das a todos los que estamos viendo, Padre. Suplicamos tu presencia en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuando con nuestra serie, nuestros estimados amigos, pasamos al versículo 1.7 de Daniel, el cambio profundo. Dice así: a estos el jefe de los eunucos puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Como vimos en los capítulos anteriores, todos estos nombres tienen que ver con un punto espiritual hacia el Dios de los cielos. Pero Nabucodonosor, en sus brillantes planes, no solo que les quiso cambiar la alimentación, les quiso cambiar la educación, también quería cambiarle la espiritualidad. De hecho, los nombres que tú ves aquí: Belsasar, príncipe de Bel; Sadrach, siervo de Sin; Mesach, a quien es lo que es Acú; o Abednego, siervo de Nebo, era el plan en este caso de Nabucodonosor, de que ellos reflejaran esos principios propios de los dioses babilónicos, que eran contrarios obviamente a los principios del Dios de los cielos. Ahora, cuando juntamos todos los capítulos anteriores, nos encontramos que hay un paralelo, porque Pablo dice así que lo que sucedió en antes es ejemplo para nosotros que alcanzaremos los fines de los tiempos. Y es verdad. Entonces Daniel nos hace ver que sí, si esa aplicación tuvo una ejemplificación, vamos a poner aquí nuestro puntero, eso tendrá un paralelismo con la Babilonia actual y futura. Se trabajaba con jóvenes, se cambió su educación, se cambia su alimentación y se cambia su espiritualidad. Ahora, se trabaja ahí porque se trata de hacer un cambio. ¿Por qué? Porque ese cambio va a servir para que la Babilonia futura tenga el control global de todos, lo que se llama el nuevo orden mundial. ¿Vale? Ahora, avanzando un poco, porque vemos que el principio es el mismo, simplemente que ahora la aplicación, en este caso, en este tiempo, será mucho más degradante que la anterior. Ahora, vamos analizando un poquito el tema de la educación de Babilonia. Si Daniel le cambió su educación, les enseñaron otras doctrinas, pero nosotros no somos ajenos, porque los que hemos recibido enseñanza en nuestras escuelas, pues recibimos la teoría que es contraria muchas veces a la fe de nuestros padres, que es creer que venimos de un mono. Y esto gracias a personas, como en este caso de Charles Darwin, que si investigamos un poquito en sus orígenes, a lo mejor nos toparíamos con sorpresas que no solo tienen que ver con su parte didáctica, sino con también sus tendencias o sus inclinaciones de sus padres también. ¿Sí? Estas ideas también tienen ideólogos, y recordemos que detrás de toda ideología hay el maestro de las ideologías, que es Satanás. Vale, entonces nos trata esta educación es quitar de la ecuación a Dios. Es decir, quitar al Creador y hacernos ver que simplemente somos la mera actuación de procesos evolutivos, y no que en ese proceso no está Dios. Vale. Y no solo la educación no tiene que ver simplemente con el tema del origen, sino también cambiar la estructura de la sociedad. ¿Sí? El tema de las igualdades. El tema, lo cual achaca directamente a los principios y valores que muchas personas puedan tener. Una cosa es que podamos tener respeto a todo aquel que comparta o piense distinto, pero otra cosa es que haya movimientos subvencionados para que cambien y vayan directamente un adoctrinamiento a todo lo que es juventud, pasando de los más pequeños. Y no solo cambiar eso, sino también cambiar la cultura, la forma de pensar, la forma de las ideas. En este caso encontramos
encontramos lo que es el feminismo. El feminismo que también tiene digamos que un apoyo también, un apoyo financiado para ayudar a cambiar todo esto. Todos entran en el mismo paquete, tiene que ver con lo mismo. Esta es la educación de Bolonia, es cambiar todos los conceptos. Aquí estamos cambiar el concepto de Dios, ¿sí? Y hacerlo a todo femenino, porque eso les va a permitir a todas ser más felices y libres. Pero eso no es la verdadera libertad. Y luego encontramos no solo ahí, sino que ha ido más allá, inclusive en la parte de teólogas también se han visto involucradas y con estos sofismas, porque Babilonia es eso, es un montón de engaños, son mentiras mezcladas con verdad que se presenta a todo aquel que no tiene el discernimiento, no se para a pensar de lo que le están contando. Y estas, pues, las teólogas, como dice aquí el artículo, ¿no? Teología feminista de diosas, madres a brujas. Entonces encontramos muchas gentes que tienen sus creencias, pero también pueden compartir otras, pero las otras creencias que tienen, ¿sí? Sirven, muchas veces son en contraposición de la misma palabra de Dios, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso, la entrevista tiene que ver con una persona, que ustedes lo pueden leer aquí, es una persona que es la directiva de Católicas por el Derecho a Decidir. Entonces hay personas que son creyentes, pero que también por sus creencias sopesan esas creencias por encima de un escrito está. Eso es Babilonia, confusión. Vale, y vamos más allá, porque no solo se intentan simplemente es atacar algunos principios, sino que inclusive ir más allá. Por ejemplo, crear versiones exclusivas de la Biblia con términos neutros. ¿Y para qué? Como dice así, ahora una activista lesbiana anunció el lanzamiento de la aplicación de la Biblia que se refiere a Dios solo en términos neutros. Es un esfuerzo por hacerle accesible para aquellos que se sienten marginados por los cristianos, particularmente por la comunidad LGTB. Entonces, es amoldar la Biblia a los seres humanos. Y eso, aunque tiene verdad y mentira, eso es Babilonia. Por eso la educación de Babilonia trata de trabajar ahí con los jóvenes, con aquellos que son más fácil de poder impresionar. Y encontramos todo en este caso un montón de información dirigida a todo esto, activismos. Pero a pesar de todo eso, hay gente que, por ejemplo, yo en este caso voy a citar, Agustín Laje, que aunque es un hombre católico, o eso es lo que él dice serlo, aunque no tiene todo el conocimiento que puede tener una persona evangélica o una persona que conoce el evangelio, pero tiene algo en su corazón que es ser luz. Y es una persona que se opone a todos estos activismos que son contrarios no solo a nuestros derechos, sino inclusive a mermar nuestras libertades. Por eso Mateo 5:14 nos invita, dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada en tinieblas sobre un monte no se puede esconder. Perdón, que aquí... Ok. Sí, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, nos invita en este caso a ser luz para otros. Y en Mateo 13 dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Ese es el detalle. Entonces, aunque es verdad, hay unas fuertes tendencias de que Babilonia quiere educar a las personas, pero también hay hijos de Dios que tratan de abrir, decir, eso está mal. Y eso es lo que yo te invito. La verdadera revolución no empieza empieza no solo porque protestemos en las redes sociales, sino que a todos aquellos que piensen distinto que nosotros, primero hay que respetarlos, obviamente que sí, pero hay que mostrarles qué es lo que dice la palabra de Dios. Y con cariño y con respeto hacerles ver que algunos principios o algunas ideas o algunas ideologías son contrarias y que simplemente es una tendencia mundial globalista que esa Babilonia es la que trata de educar al mundo entero para sus planes de gobierno mundial. Pero el problema es decir, bueno, ¿y si se queda ahí? No, es que todavía eso va mucho más allá, porque estas ideologías pueden cursar el disparate.
Por ejemplo, como dice aquí, un joven ruso se casa con una pizza y afirma que el amor por la comida, es eterno. Entonces, la educación de Bolonia tiene que ver con todo eso. O sea, es mostrar al joven de que, bueno, está bien, ¿no? O, por ejemplo, esta educación hace ver que un hombre de 52 años se transforma en una niña de 6. Entonces uno se pone a mí, cuando ve estas portadas, uno no sabe quién está peor. ¿El hombre del medio o los dos que la adoptan? Nos haría hacer la reflexión, pero esta es la educación de Babilonia. Pero vamos allá, más allá, porque detrás de toda esta educación, no solo que tiene que ver con la parte académica, sino que ya entra la parte de lo que es la moralidad, el amor hacia uno mismo, los principios y valores. Por ejemplo, la BBC dice, la pedofilia, el escandaloso manual para pedófilos encontrado junto a pornografía infantil en la computadora de un médico. ¿Sí? Entonces encontramos que la pedofilia cada vez coge más fuero y que en algunos lugares se la intenta legalizar. Entonces se nos educa que, bueno, por ejemplo, en algunos artículos y en algunas notas de prensa se dice que, bueno, hay que reducir la edad de los niños del consentimiento. Y qué mejor que un adulto para enseñárselo. Esa es la educación de Babilonia. Por ejemplo, como dice en Francia, Francia abre la puerta a la pedofilia. Entonces nos estamos viendo sobre esta educación que va a permitir esta degradación. Y eso, pues, nuestra invitación es protesta. Exprésate. Di, eso está mal. Y bueno, como ya hemos estado viendo en otros lugares, no solo el tema de la pedofilia, sino que, por ejemplo, ya se legaliza las uniones matrimoniales diferentes del hombre y la mujer, que también que eso ya cada vez es mucho más. Pero también hay que ver que quién son los que están promocionando todo esto. Y nos toparemos que cuando jalamos del hilo encontramos entes mundiales que se dedican a financiar esto con un objetivo. Pero cuando la educación de Bolonia nos lleva más allá que simplemente la parte moral, sino que nos lleva a que muchas personas en esa educación de Bolonia hacen que totalmente traten de desfigurarse. Esto es Babilonia. Que el hombre pierda su identidad como ser humano y sus rasgos que Dios le dejó, porque recordemos, Génesis dice en el capítulo 1 de Génesis que Dios creó al hombre a su imagen. Y lo que se trata de borrar con esta educación es la imagen de Dios. Satanás es el que pone en nuestras cabezas en no sentirnos felices con lo que somos, como nos han creado, sino que tiene que buscar la degradación para así tener una aparente felicidad. Pero no solo ahí. Como ya hemos visto, también tiene que ver con el tema de la espiritualidad. Porque vamos a encontrar que esta Babilonia también quiere que haya una mezcla, donde todos pensemos igual. Yo no decía, pero ¿y qué tiene de malo que todos pensemos igual? El problema es que no funciona así. La palabra de Dios no te dice que que todo el mundo pensamos igual. La Biblia es tajante y clara diciéndote que hay un camino y una verdad. Y que todos los hombres deben proceder a buscar ese camino y esa verdad. Cuando decimos que todo es igual, tendríamos que negarnos a creer que hay un camino y una verdad. Y simplemente por el hecho de tener esa paz en común, pues tendríamos que bajar las exigencias del Evangelio que nos pide que existe solo un camino y una verdad, y ese es Jesús. Pero lo que se trata con esto, Babilonia lo que trata es que como lo hizo, como vimos en los capítulos anteriores, en la Torre de Babel, todos sean un lenguaje, un solo pueblo, un solo orden mundial. Eso es lo que nos estamos encontrando. Ahora, cuando Daniel vio todo esto, y también los Danieles modernos, cuando vio toda esa situación de que se iba a cambiar su parte espiritual, se iba a cambiar su alimentación, se iba a cambiar su educación, Daniel 1.8 dice que hizo algo muy interesante. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Y eso es lo que tenemos que hacer todos, mis estimados. Hacer como Daniel, proponernos en nuestro corazón no contaminarnos, a pesar de lo que estamos viendo. ¿Por qué? Y más adelante, conforme veas nuestros videos, yo he creado este cuadro. Nosotros, después de la venida de Jesús y su muerte, que pasó en el año 31,
nos dice que Jesús subió a los cielos y ahí se ha transformado en el sumo sacerdote para interceder por la humanidad. A su vez, Satanás es expulsado del cielo, como nos dice Apocalipsis 12:12. Y Daniel 8 y 9 nos habla de que Dios iba a empezar un juicio en el año 1844. Durante todo ese tiempo, Satanás está en una carrera para degradar al hombre en esta zona, ¿sí? Y para eso creó inspiró para que haya estamentos como la FDA, el CODES, el EFSA, que son aquellos que permiten que tú tengas alimentos que no deberías tener en tu hogar. Porque lo que se está preparando es que la sociedad se degrade. Porque al final del camino solo puede haber dos bandos, no existe tres. O ser parte de los 144,000, como dicen Apocalipsis 7 y 14, o ser parte de las personas que están en el lago de fuego. Tú decides hoy en este día, en el camino que te quieres colocar y dónde puedes acabar. Si por si acaso te encuentras en este lugar, del lugar de la degradación, Dios te está recibiendo con los brazos abiertos para que camines en este camino que a veces puede ser difícil, porque el camino de la fe no es un elemento fácil, pero trae mucho gozo y mucha paz. Por eso Dios manda para este tiempo el mensaje de los 3 ángeles, que lo estudiaremos más adelante, y nos manda para este tiempo lo que se llama la reforma de salud. Una reforma de salud que permite que hagamos cambios estructurales, por eso está nuestro canal de salud que se llama Salud a través de la Biblia, donde podrás ver más términos, donde Dios quiere que no solo nos preocupemos de nuestro cuerpo, sino que recordemos que el cuidarse de tu cuerpo tiene una incidencia directa en el desarrollo mental y espiritual de tu persona. Así que todos nos estamos preparando para hacerlo, o bien elegir ser parte de los 144,000 o ser parte de las personas que sean de la marca de la bestia. Tú eliges. Hoy nos encontramos en este momento aquí. Pero si vemos a la luz de lo que estamos estudiando, Daniel propuso en su corazón seguir este camino, que parecía difícil, pero le trajo el mayor gozo, y hoy su testimonio está escrito para ayudarnos a nosotros también. Así que nosotros te invitamos a que, aunque vivamos en Babilonia, guarda los principios como lo hizo Daniel, sigue adelante, no dejes de orar, ni de dar testimonio, ni de estudiar tu palabra. Te invitamos a que nos puedas seguir en nuestras redes sociales y a compartir nuestros videos y a suscribirte. Así que nos veremos en el próximo capítulo de la palabra de Dios, dice, con nuestro programa especial, el libro de Daniel, una luz para este tiempo. Bendiciones, hasta pronto.